Y esta vez, antes de empezar con la parte técnica donde os enseñamos los indicadores y la estrategia de Linda Bradford, hay que hacer mención a una parte muy importante que ella escribió en varios de sus libros. Y es que se centraba en varios principios que nos pueden parecer bastante comunes, pero que suelen afectar a la mayoría de los traders de forma tanto negativa o positiva si llegamos a controlarlo. Y es que Linda dice que la mayoría de las personas no son capaces de controlar sus emociones ni seguir ningún tipo de sistema. Esto es algo que nosotros siempre os mencionamos en la mayoría de nuestras estrategias, que debemos ser literalmente robots, debemos ser disciplinados y no salirnos del plan para obtener la mayor rentabilidad. Pues Linda comenta que uno de esos principios es este, que además se combina con que los traders suelen tener demasiado ego, muy poca humildad intelectual y no suelen ser capaces de cambiar sus ideas a pesar de que así serían más rentables. Esto personalmente me recuerda a todas esas estrategias o estilos de trading que ya llevan existiendo a lo largo de 50, 60, 100 años, pero que en los últimos tiempos diferentes personas o divulgadores intentaron ponerles nuevos nombres simplemente por marketing, ICT, Smart Money, ya me entendéis, todo este tipo de estrategias que realmente sus bases llevan existiendo desde siempre. Otra parte importante del plan de trading que desveló Linda Bradford es que siempre se fijaba mucho más en la primera y última hora del mercado, porque ella entendía que el Smart Money, el dinero inteligente, las grandes instituciones, en esos momentos era cuando más pistas nos dejaban a los traders retail, y ahí es cuando podíamos estudiar mejor todos esos patrones para intentar predecir mejor lo que ocurriría en el mercado. Por último, también recalcaba un punto esencial, que no hacía falta ningún título, porque cuanto más tiempo pasaba, el mercado cada vez se iba volviendo más impredecible, con muchas más variables que nadie podría llegar a entender al 100%, y se basaba mucho en la teoría del caos. Está claro que Linda Bradford ha sido una de las traders más exitosas de los últimos 100 años, gracias también a llegar a entender mejor esa parte psicológica del ser humano y combinarla con la psicología de masas del mercado. Así que ahora nos vamos directamente al gráfico a enseñaros qué estrategia utilizaba ella para ganar 4 millones de dólares cada mes durante más de 40 años. Y ahora sí, lo primero que hacemos es irnos a la parte de indicadores y buscamos el MACD, el de toda la vida, el más sencillo, que es el que también utiliza Linda Bradford para realizar su estrategia. Nos vamos a la parte de configuración y es aquí donde sí tendremos que cambiar varios de los inputs, ya que los de Linda distan bastante de los que nos traen por defecto. Recordad que es una estrategia completamente personalizada a su gusto y que estuvo analizando y masterizando a lo largo de muchos años, hasta llegar a unas conclusiones que la llevaron a ganar todo ese dinero. En primer lugar, en Fastlane, en vez de 12 pasaremos a 3. Sí, ha reducido muchísimo esa longitud, y donde pone 26 lo cambiaremos por 10. De hecho, ella misma llama a la estrategia 310 por 3 y 10 de las medidas del MACD. En el Signal Smoothing cambiaremos de 9 a 16, y también, muy importante, no utilizar medias móviles exponenciales, sino colocar las medias simples. Pasamos a la parte de estilo, donde quitaremos el histograma ya que no lo vamos a utilizar. Y en la parte de Zero Line os recomiendo marcarla un poco más, ya que la base del punto cero sí que nos va a ser de ayuda en determinadas situaciones. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color blanco, le bajamos un poco la intensidad, así, perfecto. Y bien, este sería nuestro MACD configurado ya a medida de Linda Bradford, y el cual es gran parte de su estrategia principal. Y digo gran parte porque no solamente
simplemente se trata de colocar este indicador y ya está, sino que lo vamos a ocultar de momento y ya somos más de 7500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción, porque otra de las partes principales de su análisis se basa en el propio entendimiento del mercado y sobre todo de acción del precio. Nos vamos, por ejemplo, a esta zona del gráfico de Bitcoin en temporalidad diaria. Después también bajaremos a temporalidades más bajas o medias, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos, donde también os mostraremos una estrategia para operar en scalping o day trading. Pero antes de nada, tenemos que explicaros el porqué de esta estrategia y cómo Linda, no solo a través del propio indicador MACD, que de momento vamos a ocultar, ha sido capaz de detectar un patrón en el mercado que es en el que debemos fijarnos para tomar esa primera regla antes de realizar una entrada. Esto se basará primero en la acción del propio precio y aquí lo que deberemos detectar son zonas de consolidación o incluso grandes tendencias que llegan a esas zonas de consolidación, y ahí deberemos detectar el punto clave a través de esta estrategia para buscar la mejor zona de compra esperando una reversión en el precio. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Luego añadiremos de nuevo el MACD y otro indicador que combinaremos y os ayudará aún más, pero lo primero es fijarnos en las propias velas, que es lo que estamos buscando. Pues bien, marcamos este rango perfectamente definido y lo primero que buscaba Linda y buscaremos nosotros es una zona donde después de un gran movimiento tendencial, en este caso a la baja, nos encontramos con el primer movimiento que denota una debilidad en esa tendencia, en este caso bajista, ya que estamos buscando ese punto de entrada perfecto para que se produzca esa reversión y nosotros ya estemos dentro desde el inicio. Pues bien, ¿cuál es ese primer signo de debilidad? Si nos fijamos en esta zona de aquí, en estas dos velas, ¿qué podemos detectar? Que esta vela de aquí, exactamente, después de que el precio cayera en la vela anterior hasta este punto, y nos dejara claro que en esta zona teníamos bastante absorción, dejando el cierre de vela en este punto, la siguiente vela absorbería a toda la vela anterior, incluso también a la anterior de la anterior, y cerraría por encima de ellas. Esto en temporalidades más altas como en temporalidad diaria nos da bastante información de que posiblemente este sea un primer punto de gran absorción del precio por parte de los institucionales, que estarían comprando por justo los niveles inferiores para que se produjera ese movimiento. No es algo difícil de entender ni que tengáis que estudiar mucho, simplemente viéndolo y sabiendo cómo funcionan las propias velas ya tenemos esa información. El precio ha caído hasta este punto, luego se ha absorbido y la siguiente vela es mucho mayor que las anteriores, con lo cual nos indica más fuerza de impulso al alza. De hecho, nos podemos fijar también en las velas anteriores, donde esa absorción también se produjo en esta zona. Pues bien, la estrategia de Linda se basa en que en el momento en que detectemos una zona de este estilo, nos vayamos al MACD configurado, repito, a su propio gusto, con la regla 310, no nos fijemos en el primer corte que ha tenido el MACD después de producirse ese setup,
sino que mínimo deberemos esperar al segundo para realizar una entrada. Por supuesto, siempre es más recomendable hacer varias entradas en una zona, pudiendo aprovechar exactamente esta estrategia. Es decir, aquí tendríamos el primer corte del MACD, que coincidiría también con esa propia vela alcista. El segundo corte al alza después de haber caído otra vez sería este de aquí. Y si viéramos que el precio sigue en la zona o sigue cayendo mientras que el MACD nos muestra una gran divergencia en su línea naranja, que es la de la señal, es decir, la línea naranja está subiendo y el precio desde ese punto ha estado cayendo, podemos seguir incluso aprovechando las demás entradas mientras se va produciendo esa divergencia. Es decir, el tercer punto del MACD al alza en esta zona es esta vela de aquí, e incluso tendríamos un cuarto justo cuando empieza a explotar el precio. Si deslizamos el rango un poco más, podemos ver que si trasladamos estos puntos rojos a entradas parciales en todas esas zonas, podéis ver como incluso colocando el stop loss por debajo de los mínimos anteriores, ninguna de esas operaciones habría salido en negativo. Todo lo contrario, sino que todas habrían alcanzado unos grandes beneficios aprovechando casi por completo toda la tendencia. Y claro, esto colocando stop loss, pero en temporalidad diaria perfectamente podemos hacer una especie de DCA por estas zonas con una buena gestión de nuestro capital y simplemente confiar en nuestra estrategia para ver cómo esa reversión se da a la perfección. Incluso simplemente podríais abrir la primera operación y quedaría también algo así. En ningún momento el precio habría bajado más que los mínimos anteriores después de haber tenido este setup completo con la estrategia de Linda Bradford. De hecho, si os fijáis un poco más adelante, en este punto rojo, que equivaldría a la cuarta entrada, también vemos otra vela de esas que nos indican un gran cambio de tendencia, ya que volvíamos a venir de esta otra tendencia bajista hasta justo esta gran vela de reversión que envuelve por mucho a las dos anteriores, con lo cual también podríamos haber interpretado esta zona como primer punto, es decir, primer corte, con lo cual tendríamos que esperar al segundo corte del MACD, que sería este de aquí arriba, justamente en este punto. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que efectivamente volveríamos a salir con una operación muy en positivo. Seguimos un poco más adelante, que es lo que pasa en estos máximos. Efectivamente, de nuevo tenemos un setup similar. El precio sube de forma exagerada, también llamado clímax del mercado, hasta que llega un momento que aparece una gran vela bajista que envuelve al anterior y que ya nos empieza a decir que posiblemente el precio ya esté exhausto y podríamos tener esa reversión. ¿Cuándo entramos nosotros? Pues bien, tenemos el primer corte a la baja y aquí tendríamos el segundo. Siempre esperamos como mínimo al segundo, cierra esta vela de aquí, nuestra entrada, máximos anteriores y aprovechamos toda esa tendencia bajista. Esto se ve de forma muy clara en temporalidad diaria, pero ¿qué ocurre si bajamos a temporalidades más normales como 1 minuto, 5 minutos o incluso 15? Pues bien, vamos a verlo, pero quiero que os quedéis con esto, porque muchas veces tener todo nuestro capital en una cuenta en temporalidades bajas para operar todos los días, sino que lo más adecuado es siempre tener varias cuentas y que una de ellas la utilicemos específicamente para operaciones a largo plazo, para hacer buenas entradas con un apalancamiento muy bajo o directamente sin él en spot, pero que tengan un posicionamiento prácticamente perfecto. Aunque tengamos que esperar prácticamente 2 meses y medio para cerrar esa operación, los porcentajes serán muy altos y tendrás otra cuenta aparte que llevarás de forma más tranquila y sin esa presión de operar siempre día a día.
Pero bien, vamos ahora a temporalidad de 5 minutos, donde por ejemplo vamos a tomar como referencia esta gran tendencia alcista, donde podemos ver ese patrón de clímax que normalmente se da en grupos de 3 o 4 velas que suelen cerrar en la misma dirección con un gran volumen en ese movimiento, como podemos ver en este grupo de 4 velas de aquí. Empieza esa tendencia y se empieza a acelerar, pero claro, notamos que se produce una gran vela roja después de esa gran subida. Ahí nosotros ya empezamos a pensar, vale, este sería el momento de pensar en preparar nuestra estrategia. ¿Qué ocurre? Tenemos el primer corte a la baja, pero nosotros ¿qué hacemos? Que siempre esperamos al segundo corte. En este caso coincide también con un setup muy similar, incluso mucho más claro que cualquier otro. Vela de indecisión y vela absorbente negativa más grande que la positiva anterior. Justo coincide con ese segundo corte, así que en el momento que cierra esa vela, colocamos nuestra operación y ajustamos hasta el order block anterior, los mínimos anteriores, eso más al gusto de cada uno o como seáis capaces de interpretar el mercado en ese momento. Si no, directamente podéis hacer esto de forma más automática y ajustar esos profits a ratio 1,51. que hemos comprobado que a largo plazo es el ratio que mejor funciona. Y ahora añadiremos un indicador llamado Volumen Spread for VSA. Pinchamos y nos va a aparecer algo así. Creo que ya os podéis hacer una idea de por qué os estoy enseñando este indicador. Y sí, efectivamente, es porque estas barras rojas nos indican las que yo llamo zonas de parada. Es decir, zonas donde ya el precio va a empezar a consolidar o tendrá un gran porcentaje de producirse una reversión. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Y es que cuando tenemos grandes entradas de volumen al mercado de forma exagerada, también normalmente significa que los institucionales, el smart money, dinero inteligente, fondos de inversión, como queráis llamarlo, están entrando en ese punto. Sea para lo que sea para una cosa o para otra, para detener el precio y que empiece a consolidar, o directamente están esperando en ese punto justo para activar sus órdenes y producir una reversión o cambio de tendencia. De hecho, fijaros aquí, empieza a haber velas rojas y que se produce esa reversión. Aquí hay esa vela roja, también bastantes amarillas, pero sobre todo nos fijamos en la roja, que se produce una reversión. Aquí el precio está cayendo, vela roja justo en este punto. Claro, si nosotros también vemos que aquí tenemos un order block, una zona de soporte o como queráis llamarlo, y además tenemos ese volumen entrando directamente al mercado, ¿qué pasa? Que el precio rebota hacia arriba. En esta de aquí, vela roja también bastante grande, justo en esta vela, absorción por la parte de arriba, estaban ahí esperando los institucionales y el precio corrige. Esta vela tan grande de aquí que provoca esta corrección un poco más adelante. De hecho, podemos ver cómo incluso sigue subiendo un poco el precio mientras el nivel máximo de las velas baja. Se produce como una especie de divergencia. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos esa corrección. Incluso esta vela pequeña de absorción viene marcada también porque los institucionales nos han dejado su marca. Obviamente no es una ciencia exacta, no siempre que ocurre esto tenemos que lanzar una operación automática, pero sí que nos puede ayudar a interpretar lo que está pasando en esos momentos del mercado y con tener una poca de experiencia y conocimientos básicos de price action, de cómo se puede mover el mercado, ya podemos realizar setups, operaciones más exactas. ¿Cómo os recomendamos hacer esto? Pues bien, en primer lugar, esperamos a tener esta señal de la vela roja en el VSA, miramos al gráfico analizando la acción del precio y qué ocurre aquí según lo que os acabo de explicar en todo este vídeo. Tenemos una gran tendencia alcista y justo después de marcarnos
esa vela roja en el VSA, un poco más adelante tenemos esta vela tan fuerte a la baja, que incluso, si os fijáis, rompe esta tendencia que tenía. ¿Qué hacemos en ese momento? Volvemos a esperar al segundo corte del MACD, en este caso a la baja, después de que haya aparecido esa marca roja. El primero lo tenemos aquí, luego se produce ya esa vela que nos completa el setup y el segundo punto sería este de aquí, vuelve a subir y vuelve a cortar a la baja. Justo en el cierre de esta vela tendríamos lista nuestra operación. Incluso podríamos también ajustar esos máximos a ratio 1,5 y seguiríamos añadiendo una victoria. Yo personalmente en temporalidades más bajas de 5 minutos, 1 minuto, sí que le daría un poco más de holgura a ese stop loss, incluso poniéndolo mejor por aquí en vez de tanto por arriba, ajustaría un poco más esos ratios operativos, ya que de lo que se trata es de entrar y salir rápido del mercado y aprovecharnos de ese cambio de tendencia desde el principio. No necesitamos cogerla absolutamente toda, sino ir cogiendo como cachitos cada vez que nos marquen esas señales, ¿vale? En esta zona de aquí podemos ver esta marca roja, no tenemos ninguna vela absorbente, pero claro, ¿qué ocurre? Como os decía, venimos también de esta gran zona de absorción, repito, order block, zona de toma de liquidez, como queráis llamarlo, o simplemente zona de soporte. Nos marca aquí esta señal de que entran en activo los institucionales. Aquí tendríamos lo que actualmente se conoce como un shock, que bueno, de toda la vida ha sido simplemente una ruptura estructural. Hay de varios tipos, pero para que me entendáis, shock, boss, como queráis llamarlo, que ya nos da otra variable positiva que nos indica que el precio tiene una gran probabilidad de completar esta reversión, ya que tenemos esta zona de soporte, tenemos la señal de entrada de institucionales en el VSA, la ruptura estructural al alza y claro, ya simplemente con esto tendríamos aquí el primer punto de corte al alza del MACD y aquí tendríamos el segundo, justo después de la primera ruptura y también la segunda ruptura estructural. Todo coincide, así que perfectamente podemos realizar una operación, stop loss, por supuesto, por debajo de la ruptura anterior, que serían los mínimos estructurales anteriores, ratio de take profit 1,51 y listo. Ya habríamos cogido de nuevo la primera zona después de la confirmación de ese cambio de tendencia. Además, con las máximas variables posibles que nos daban un porcentaje mayor de éxito a esa reversión. Tenemos de nuevo esta marca roja, justo en una vela con mucha absorción. Además, absorbiendo también a la anterior, a esta pequeñita verde de aquí. El primer corte a la baja en este caso es en este punto y el segundo es justo aquí. Justo cierra esa vela, colocamos nuestra operación e incluso aquí en este pequeño cacho nos hubiera salido positiva esta operación. Más pequeñita, pero como siempre respetando las reglas. Eso es lo principal. Vemos que después de una gran subida tenemos una vela en dirección contraria que absorbe a la anterior. Primer corte del MACD, segundo corte del MACD. Zona roja, esperamos a que haya una vela que absorba a la anterior. Zona roja, primer corte del MACD, segundo corte del MACD justo en este punto. Y aquí tenemos incluso esa vela de absorción alcista que se come a la bajista. Que tenemos la zona perfecta de entrada de la reversión de la tendencia. De nuevo, señal roja, primer corte, segundo corte en este punto de aquí, después de haber tenido también una vela de absorción hacia abajo, señal roja en el VSA, primer corte del MACD, segundo corte del MACD y de nuevo volvemos a aprovechar la tendencia. Utilizar esta estrategia a largo plazo no solamente nos va a ayudar a ganar dinero, a tener mejores resultados, sino que también si la practicamos día a día os va a ayudar a todos aquellos que estéis empezando a entender mejor cómo funciona el mercado, cómo se mueven los precios
y sobre todo cómo ya solo visualmente podríamos llegar a saber lo que va a ocurrir con solo tener ayuda de un simple MACD y un indicador de volumen. Y ahora imaginad que combináis este conocimiento y esta estrategia con nuestros indicadores algorítmicos potenciados con inteligencia artificial, que son capaces de detectar máximos y mínimos en todo tipo de activos, criptomonedas, oro, mercados tradicionales, forex, lo que sea, llevándoos a mejorar o a llegar a conseguir la rentabilidad, y todo esto acompañado por todos los miembros que ya forman nuestra comunidad y nuestros traders profesionales que te ayudarán las 24 horas del día, los 7 días a la semana, resolviéndote cualquier tipo de duda y acompañándote en este camino del trading. Esperamos que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya aportado mucho valor, y si ha sido así, por favor, dejadnos un buen like, que es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho, y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.